Él es la razón por la que el fútbol se conoce como el juego bonito. El mundo entero lo llamó Pelé, pero su verdadero nombre era Edson Arantes do Nascimento. Con apenas 17 años apareció en un escenario que jamás volvería a ser el mismo, y desde entonces nadie pudo discutir que aquel joven brasileño había llegado para reescribir la historia del deporte. Fue el único hombre capaz de ganar 3 Copas del Mundo como jugador, una hazaña que hasta hoy sigue intacta. No solo ganó, sino que inspiró a generaciones enteras, a equipos, a países completos que veían en él la representación más pura de la alegría y la esperanza que un balón podía ofrecer. El impacto de Pelé fue mucho más que deportivo. Mientras el planeta se transformaba, mientras los hombres llegaban a la luna, los Beatles dejaban de tocar juntos y la tecnología comenzaba a expandir los límites de la imaginación, Pelé seguía ahí, en el campo, demostrando que con un balón en los pies se podía alcanzar la eternidad. En 1958, cuando el mundo miraba con expectativa hacia Suecia para presenciar una nueva Copa del Mundo, un muchacho desconocido para muchos fuera de Brasil estaba listo para irrumpir con una fuerza luminosa. En aquellos días, la juventud se ilusionaba con nuevos inventos y nuevas músicas, pero fue el fútbol el que encontró en Pelé un fenómeno imposible de explicar con palabras. Brasil, con su estilo fresco y ofensivo, se convirtió en el símbolo de la esperanza en un deporte que apenas unos meses antes había llorado la tragedia aérea del Manchester United en Múnich. La llegada de Pelé al campo fue casi milagrosa. Estuvo a punto de no jugar por una lesión en la rodilla sufrida durante los entrenamientos previos, pero cuando finalmente pudo saltar a la cancha, todo cambió. Primero contra la Unión Soviética, donde asistió un gol decisivo. Luego, contra Gales, donde marcó el tanto que los clasificó. En la semifinal, 3 goles suyos bastaron para demostrar que aquel joven de 17 años no era un simple prospecto, sino un elegido. Y en la final, frente a Suecia, el mundo entero lo vio brillar con 2 anotaciones que sellaron un 5-2 inolvidable. Con apenas 17 años y 249 días, Pelé se convirtió en el jugador más joven en marcar en una final de Copa del Mundo y en levantar el trofeo. Después de ese verano de gloria, nadie volvió a dudar. El Santos, su club de siempre, ya sabía que tenía una joya, pero fue en Chile 1962 donde el planeta esperaba verlo ratificar su supremacía. Sin embargo, la fortuna le jugó una mala pasada, una lesión temprana lo dejó fuera casi todo el torneo. Aún así, con Garrincha como figura, Brasil volvió a ser campeón y Pelé, pese a no jugar la final, quedó registrado como bicampeón del mundo. Esa copa alimentó su mito, porque hasta cuando no estaba en el campo, su sombra seguía presente. El Mundial de Inglaterra en 1966 fue distinto. Pelé ya no era el niño, era el objetivo de todos. Los rivales lo golpeaban sin piedad. En el primer partido marcó un golazo de tiro libre, pero las faltas constantes lo sacaron lesionado. Regresó contra Portugal y nuevamente fue cazado a patadas. Salió del campo cojeando, frustrado, y juró que jamás volvería a jugar un mundial. El fútbol casi pierde para siempre a su mayor joya, pero la historia aún le tenía reservado su momento más glorioso. Brasil necesitaba a Pelé en 1970. El país atravesaba cambios y buscaba consolidarse como potencia futbolística. Las viejas estrellas como Garrincha y Didi ya no estaban, y un nuevo grupo necesitaba liderazgo. Pelé aceptó regresar, convencido de que aún tenía un papel que cumplir. Los árbitros, por fin, habían recibido la orden de proteger a los jugadores técnicos, y eso le permitió desplegar toda su magia en México. Aquella Copa del Mundo fue televisada en color por primera vez, y el planeta entero pudo ver con claridad lo que significaba el juego bonito. Brasil arrasó con rivales, anotando 19 goles en el torneo. En la final contra Italia, Pelé abrió el marcador con un cabezazo que todavía se recuerda como uno de los símbolos del fútbol. Después, con la camiseta amarilla ondeando al viento, levantó su tercera Copa del Mundo. Era el único jugador de la historia en lograrlo. En aquel momento Pelé dejó de ser simplemente un futbolista. Se transformó en una leyenda universal. Los niños en las calles, desde Río hasta Lagos, desde Buenos Aires hasta Nueva York, querían ser Pelé cuando jugaban con una pelota improvisada. El número 10 dejó de ser un simple dorsal y se convirtió en un símbolo eterno. Tras retirarse de la selección en 1971, continuó en el Santos hasta 1974. Pero su influencia aún tenía más capítulos por escribir. En 1975 firmó con el New York Cosmos, en una operación que parecía impensable.
El contrato millonario lo llevó a un país donde el fútbol apenas era un deporte exótico. Sin embargo, su sola presencia transformó el panorama. Estadios llenos, niños estadounidenses pidiendo balones de fútbol, la palabra soccer entrando en la cultura popular. Con él llegaron otras figuras como Beckenbauer, y juntos plantaron las semillas de lo que hoy es la Major League Soccer. En 1977 jugó su último partido oficial, un amistoso entre Santos y Cosmos que reunió multitudes y emociones. Antes de despedirse, pidió a la gente que repitiera con él una sola palabra: amor. 3 veces, amor. Porque más allá de los goles, de los títulos y de la gloria, Pelé siempre quiso transmitir ese mensaje sencillo y profundo. Después del retiro, se convirtió en embajador del deporte y en referente mundial. Trabajó con UNICEF, luchó contra la pobreza y la desnutrición infantil, viajó a todos los rincones del planeta llevando el fútbol como herramienta de unión. Participó en películas, en programas, en conferencias, pero nunca perdió la humildad de aquel niño que pateaba una media rellena en 3 coracoes. Con los años, su nombre fue inevitablemente comparado con los de otros grandes. Diego Maradona primero, luego Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. A menudo le preguntaban quién era mejor. Su respuesta siempre fue sabia: elegiría a todos, porque lo importante era que el fútbol siguiera inspirando. Fue declarado jugador del siglo por la FIFA, recibió premios, estatuas, homenajes, pero lo que más valoraba era el cariño de la gente. Pelé se convirtió en mito, pero también en hombre de carne y hueso que atravesó alegrías y dolores. Estuvo casado 3 veces, tuvo 6 hijos, vivió bajo la luz permanente de la fama y aún así buscó la paz interior. Siempre aconsejaba a los jóvenes futbolistas que mantuvieran la humildad, porque el dinero y la gloria son pasajeros, pero lo importante es estar en paz con uno mismo. Con el paso de las décadas, su salud se fue deteriorando. Entraba y salía de hospitales, pero siempre sonreía. Hasta que, a finales de 2022, su luz terrenal se apagó. Tenía 82 años. El Cristo Redentor se iluminó con los colores de Brasil, los estadios del mundo lo homenajearon, las redes sociales se inundaron de mensajes. Su hija Kelly anunció su muerte con las mismas palabras que él había repetido tantas veces: amor, amor y amor para siempre. Las lágrimas de millones de personas demostraron que su legado no conocía fronteras. Neymar, en nombre de la nueva generación, dijo que antes de Pelé el 10 era solo un número, pero después de él se convirtió en el número perfecto. Kylian Mbappé, Lionel Messi y figuras de todas las épocas le rindieron tributo. El planeta entero comprendió que no solo había muerto un futbolista, había partido un rey.